¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. Conan, Sarono y Strombani van en busca del tesoro. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro, Conan el Usurpador. El tesoro de Tranicos, de Robert E. Howard. Capítulo 6. El botín de los muertos. La fortaleza estaba sumida en una extraña calma bajo el calor del mediodía que había seguido a la tormenta matinal. Dentro de la empalizada se oían voces lejanas y amortiguadas. La misma calma somnolienta reinaba en la playa, donde las tripulaciones rivales yacían en suspicaz alerta, separadas por algunas yardas de arena. Más allá en la bahía, el Mano Roja estaba fondeado con un puñado de hombres a bordo, listos para ponerlo fuera del alcance a la más mínima señal de traición. La galera era la carta de triunfo de Strombani, su mejor garantía contra las tretas de sus socios. Beleza bajó las escaleras y se detuvo al ver al conde Valenzo sentado en la mesa, jugueteando con la cadena rota en la mano. Lo miró sin amor y con un poco de miedo. El cambio que había sufrido era asombroso. Parecía encerrado en un mundo sombrío exclusivamente suyo, con un miedo que había borrado de él todo rasgo humano. Conan había actuado astutamente para evitar la posibilidad de una encerrona en el bosque por parte de cualquiera de los dos bandos. Pero por lo que veía Beleza, no se había protegido de la traición de sus propios compañeros. Había desaparecido en el bosque guiando a los dos capitanes y a los 30 hombres, y la muchacha Singaria estaba segura de que jamás volvería a verlo vivo. Entonces habló, y su voz le pareció a ella misma tensa y chillona. El bárbaro ha llevado a los capitanes al bosque. Cuando estos tengan el oro en su poder, lo matarán. Pero ¿qué pasará cuando vuelvan con el tesoro? Nos iremos en el barco. ¿Podemos confiar en Strombani? Valenzo movió la cabeza ausente. Strombani nos asesinaría a todos para conseguir nuestra parte del botín, pero Sarono me contó en secreto sus intenciones. Sarono se encargará de que la noche sorprenda a la expedición en el bosque, de modo que se vean forzados a acampar allí. Encontrará el modo de matar a Strombani y a sus hombres mientras duermen. Entonces los bucaneros vendrán furtivamente a la playa. Antes del amanecer, enviaré secretamente a algunos de mis pescadores del fuerte para que alcancen el barco a nado y se apoderen de él. Ni Strombani ni Conan habían pensado algo así. Sarono y sus hombres saldrán del bosque y, junto con los bucaneros acampados en la playa, caerán sobre los piratas, aprovechando la oscuridad, mientras yo llevo a mis soldados del fuerte para completar la derrota. Sin su capitán, estarán desmoralizados y serán presa fácil para Sarono y para mí. Entonces nos iremos en el barco de Strombani con todo el tesoro. ¿Pero qué será de mí?, preguntó ella con la boca seca. Te he prometido a Sarono, contestó ásperamente. Gracias a mi promesa, no nos dejará abandonados. Nunca me casaré con él, dijo ella descorazonada. Lo harás, respondió él siniestramente, sin el menor asomo de compasión, levantando la cadena que reflejó los rayos del sol que entraban por una ventana. Debe de haberse caído en la arena, murmuró. Él ha estado tan cerca, en la playa. No se te cayó en la orilla, dijo Beleza, con una voz tan impasible como la del hombre. Su alma parecía haberse vuelto de piedra. Te la arrancaste del cuello accidentalmente anoche en este salón, cuando azotaste a Tina. Yo la vi brillar en el suelo antes de salir. Él la miró con la cara gris de terror, y ella rió amargamente, sintiendo la muda pregunta en sus ojos desorbitados. Sí, el hombre negro estuvo aquí, en este salón. Él debió de encontrar la cadena en el suelo. Los guardias no lo vieron, pero estuvo delante de tu puerta anoche. Lo vi deslizándose por el corredor de arriba. Por un momento ella pensó que caería muerto de puro terror. Valenzo se hundió en su silla
La cadena resbaló de sus dedos paralizados y resonó sobre la mesa. En la casa, musitó. Pensé que las puertas, las rejas y los guardias lo mantendrían fuera. Tonto de mí. No puedo protegerme ni escapar de él. En mi puerta, en mi puerta. La sola idea lo inundó de horror. ¿Por qué no entró? Chilló rasgando el encaje de su cuello como si lo hubiera estado estrangulando. ¿Por qué no acabó conmigo? Soñé que despertaba en mi oscura habitación y lo veía atacándome con el fuego azul del infierno sobre su cabeza. ¿Por qué? El paroxismo pasó dejándolo débil y tembloroso. Entiendo, jadeó. Está jugando conmigo como un gato con un ratón. Matarme anoche en mi cuarto era demasiado fácil, demasiado piadoso. De modo que destruyó el barco en el que podía haber escapado de él. Mató al miserable Picto y dejó allí mi cadena de manera que los salvajes creyeran que yo lo había asesinado. Han visto esa cadena en mi cuello muchas veces. ¿Pero por qué? ¿Qué sutil maldad tiene en mente? ¿Qué perverso propósito que la mente humana no puede alcanzar a comprender? ¿Quién es ese hombre negro?, preguntó Beleza, con un escalofrío de terror. Un demonio liberado por mi codicia y lujuria para atormentarme durante toda la eternidad, susurró. Extendió sus largos y delgados dedos sobre la mesa y la miró con una extraña mirada hueca que la atravesó y se dirigió a un lugar desconocido. Cuando era joven tenía un enemigo en la corte, dijo como si hablara más consigo mismo que con ella. Era un hombre poderoso que se interponía entre mi ambición y yo. En mi ansia de riqueza y poder busqué la ayuda de gente con poderes ocultos, un brujo que, a petición mía, hizo aparecer un demonio de otros mundos. Este mató a mi enemigo. Yo me hice rico y poderoso, y nada podía interponerse en mi camino. Pero quise engañar al mago al pagar el precio que todo mortal que usa la magia negra debe pagar. Era Totamón, del anillo, desterrado de su Estigia natal. Había huido durante el reinado del rey Mentúfera, y cuando éste murió, y Shestón subió al trono de Luxor, Totamón, aunque podría haber vuelto a su tierra, se entretuvo en Córdoba para exigirme el pago de la deuda que tenía con él. Pero en lugar de darle la mitad de mis ganancias, como había prometido, lo denuncié ante mi monarca, de modo que Totamón, lo quisiera o no, tuviera que volver a Estigia apresurada y sigilosamente. Allí tuvo suerte y consiguió riquezas y poderes mágicos, hasta que se convirtió en el virtual monarca del país. Hace 2 años, en Córdoba, me llegó la noticia de que Totamón había desaparecido de sus guaridas habituales en Estigia, y entonces, una noche, vi su morena cara de demonio en el salón de mi castillo, mirándome maliciosamente. No era su cuerpo físico, sino su espíritu, enviado para atormentarme. Esta vez no tenía rey que me protegiera, porque desde la muerte de Ferdruco y el establecimiento de la regencia, el país, como sabes, había caído en un periodo de luchas entre facciones. Antes de que Totamón pudiera llegar en carne y hueso a Córdoba, navegué para interponer los anchos mares entre él y yo. Él tiene sus limitaciones. Para seguirme a través de los mares debe mantener su forma humana, su cuerpo físico. Pero ahora ha seguido mi pista con sus misteriosos poderes hasta este vasto desierto. Es demasiado hábil para ser atrapado o asesinado como un hombre corriente. Cuando se esconde, ningún ser humano puede encontrarlo. Se desliza como una sombra nocturna, haciendo inútiles las verjas y cerrojos. Cierra los ojos de los vigías. Puede dar órdenes a los espíritus etéreos, a las serpientes de las profundidades y a los demonios de la noche. Puede provocar tormentas para hundir barcos y derribar castillos. Yo confiaba en que no quedara rastro de mí en las azules olas, pero me siguió para reclamar su pago siniestro. Los misteriosos ojos de Valenzo se iluminaron tenuemente cuando miró más allá de las tapizadas paredes, hacia lejanos horizontes invisibles. «Aún lo engañaré», susurró. «Basta con que no ataque esta noche. Al alba tendré un barco y pondré otra vez un océano de distancia entre nosotros, por el fuego del infierno». Conan se quedó clavado en el suelo, mirando hacia arriba. Detrás de él, los marineros se detuvieron.
Eran dos grupos compactos, con un arco en la mano y suspicacia en la mirada. Iban por un sendero abierto por los cazadores pictos, que llevaba directamente al este. Aunque solo habían avanzado unos 15 yardas, la playa ya no se veía. «¿Qué ocurre?», preguntó Strombani con desconfianza. «¿Por qué os detenéis?» «Estás ciego, mira allí». Desde la gruesa rama de un árbol que colgaba sobre el camino, una cabeza les hacía muecas. Era una cara pintada, oscura, enmarcada por espesos cabellos negros, de cuya oreja izquierda pendía una pluma de pájaro. «Bajaré esa cabeza y la esconderé entre los arbustos», dijo Conan, escudriñando a su alrededor. «¿Qué idiota la habrá vuelto a clavar allí arriba? Se diría que alguien intenta a toda costa atraer a los pictos hacia el campamento». Los hombres se lanzaron torvas miradas unos a otros. Un nuevo elemento de sospecha se añadió a la ya caldeada situación. Conan trepó al árbol, cogió la cabeza y la llevó hacia los arbustos, donde la lanzó a un arroyo y esperó a que se hundiera. Los pictos a los que pertenecen las huellas que hay alrededor de este árbol no son de la tribu de los pájaros, gruñó, volviendo a través de la espesura. He navegado por estas costas lo suficiente como para saber algo acerca de las tribus ribereñas. Si interpreto correctamente las huellas de sus mocasines, son cuerpos. Confío en que estén en lucha con los pájaros. Si están en paz, irán directamente a la aldea de los pájaros y habrá problemas. No sé a qué distancia estará esa aldea, pero tan pronto como se enteren de esta muerte, vendrán a través del bosque como lobos hambrientos. Es el peor insulto posible para un picto, matar a un hombre que no lleva pintura de guerra y clavar su cabeza en lo alto de un árbol para que lo devoren los buitres. Malditas costumbres de estas costas. Pero esto ocurre siempre que los civilizados entran en las regiones salvajes. Están tan locos como el diablo. Sigamos. Los hombres dejaron las espadas en la vaina y las flechas en el carcaj y se adentraron en las profundidades del bosque. Eran hombres de mar acostumbrados a agitadas extensiones de aguas grises y se sentían incómodos ante los misteriosos muros frondosos de árboles y enredaderas que se cernían sobre ellos. El camino fue dando vueltas hasta que la mayoría de ellos perdieron el sentido de la orientación y ni siquiera sabían en qué dirección estaba la playa. Conan estaba inquieto por otra razón. Escudriñó el sendero y finalmente gruñó. «Alguien ha pasado por aquí recientemente, hace menos de una hora. Alguien con botas, sin experiencia en los bosques. Será el estúpido que encontró la cabeza del picto y volvió a clavarla en aquel árbol. No, no pudo haber sido él. No vi sus huellas bajo el árbol. Pero entonces, ¿quién lo hizo?» «No encontré huellas allí, salvo la de los pictos que ya había visto. ¿Y quién será ese tipo que va delante de nosotros? ¿Acaso algunos de vosotros, bastardos, envió a un hombre por delante por alguna razón?» Ambos, Strombani y Sarono, negaron en voz alta haber realizado tal cosa, mirándose mutuamente con desconfianza. Ninguno podía ver las señales que Conan indicaba. Las ligeras marcas que él había visto en el pelado y desgastado camino eran invisibles para sus inexpertos ojos. Conan apretó el paso y ellos corrieron tras él, con nuevos motivos de sospecha que hacían que creciera la desconfianza ya latente. El sendero viraba hacia el norte y Conan lo abandonó abriéndose camino entre los árboles en dirección sureste. Pronto cayó la tarde, mientras los sudorosos hombres se abrían paso entre los arbustos y trepaban sobre los troncos. Strombani, que se quedó un momento con Sarono, murmuró: «¿Crees que nos conduce hacia una emboscada?» «Podría ser», replicó el bucanero. «En cualquier caso, no encontraremos el camino de regreso al mar si él no nos guía». Sarono dirigió una mirada significativa a Strombani. «Ya veo lo que piensas», dijo este último. «Eso puede obligarnos a cambiar nuestros planes». Sus sospechas aumentaban a medida que iban avanzando y se trocaron en pánico cuando, al salir del frondoso bosque, vieron un angosto despeñadero que sobresalía de la espesura. Hacia el este del bosque se veía un sendero estrecho que corría a lo largo de un grupo de peñascos y llegaba hasta el risco.
formando una especie de escalera de piedra que terminaba en plataforma cerca de la cima. Conan se detuvo. Sus ropas de pirata le conferían una exótica elegancia. «Esa es la senda que seguí cuando huí de los Pictos Águilas», dijo. «Conduce a una caverna que está detrás de esta plataforma. En esa caverna se hallan los cuerpos de Tranicos y sus capitanes, y el tesoro que el mismo Tranicos robó a Tomekri. Pero antes de ir en su busca, oíd mis palabras. Si me matáis aquí, jamás encontraréis el sendero que hemos seguido viniendo de la playa. Conozco los hombres de mar. En el bosque os sentís completamente desamparados. Por supuesto, la playa está en dirección oeste, pero si tenéis que abriros camino entre la maraña sobrecargados con el peso del botín, la marcha no os llevará horas, sino días. Y no creo que estos bosques sean muy seguros para hombres blancos cuando la tribu de los pájaros se entere de quiénes son los cazadores». Rió al advertir la lúgubre sonrisa con que lo obsequiaban al ver que había adivinado los planes que se traían respecto a él, y también captó lo que pasaba por la mente de cada uno de ellos. «Dejemos que el bárbaro nos consiga el botín y nos conduzca de vuelta al sendero de la playa, y luego lo matamos». «Quedaos todos aquí, salvo Strombani y Sarono», dijo Conan. «Para traer el tesoro desde la caverna, basta con nosotros tres». Strombani hizo una mueca sombría. «Ir allí arriba solo contigo y Sarono, me tomas por un necio. Por lo menos uno de mis hombres vendrá conmigo». Y designó a su contramaestre, un gigante moreno de rostro duro, desnudo hasta la cintura. Llevaba aretes de oro en las orejas y un pañuelo rojo en la cabeza. «Y mi verdugo también viene conmigo», gruñó Sarono, señalando un enjuto ladrón de mar, cuyo semblante parecía una calavera cubierta por un pergamino, y que exhibía una enorme cimitarra sobre el huesudo hombro. Conan se encogió de hombros. «Muy bien, seguidme». Fueron tras él, sin despegarse de sus talones, mientras recorría a zancadas el tortuoso sendero que subía hasta la plataforma. Se arrimaron muy cerca de Conan cuando pasó por la hendidura que se abría en la pared, más allá de la plataforma, relamiéndose de gusto cuando les mostró los cofres, asegurados con bandas de hierro, colocados a ambos lados de la caverna, que se asemejaba a un túnel. «He aquí un rico cargamento», dijo despreocupadamente. «Sedas, encajes, trajes, ornamentos, armas, el botín de los mares del sur, pero el verdadero tesoro se halla detrás de esta puerta». Las macizas jambas estaban entreabiertas. Conan frunció el ceño. Recordó que las había cerrado antes de abandonar la caverna, pero no dijo nada a sus ávidos acompañantes cuando se hizo a un lado para dejarlos pasar. Pudieron ver una amplia caverna alumbrada por un extraño resplandor azul que se vislumbraba a través de la bruma. En el centro de esta había una larga mesa de ébano y en una silla tallada de respaldo alto, que antaño podía haber pertenecido al castillo de algún varón singario, se sentaba una figura gigantesca y fantástica. Allí estaba el sanguinario Tranicos, con la enorme cabeza hundida en el pecho y sosteniendo una copa en la mano. Tranicos, con su brillante sombrero, un manto bordado en oro que tenía joyas por botones, sus botas vistosas y su tahalí dorado, y que llevaba en la otra mano una espada cuya empuñadura, llena de piedras preciosas, sobresalía de una vaina dorada. Alrededor de la mesa y con la barbilla descansando sobre el pecho cubierto de encajes, estaban sentados los 11 capitanes. El fuego a su lado se reflejaba de extraña manera sobre ellos y sobre su gigantesco almirante. Surgía de la enorme joya colocada sobre un pequeño pedestal y se reflejaba sobre el montón de gemas fantásticamente talladas que arrojaban destellos de fuego delante del asiento de Tranicos. Eran el producto del saqueo de Kemmi, las joyas de Tomekri. Aquellas piedras tenían un valor superior al de todas las joyas del mundo juntas. El fulgor azul hacía que los rostros de Sarono y de Strombani parecieran lívidos. Por encima de sus hombros, los subordinados observaban estúpidamente. «Entrad y apoderaos de ellas», invitó Conan, poniéndose a un lado.
Sarono y Strombani corrieron ávidamente, empujándose el uno al otro con las brisas. Sus acompañantes los seguían de cerca. Sarono abrió la puerta de par en par y se detuvo con un pie en el umbral, al ver un cuerpo en el suelo que antes no había visto por estar la puerta semicerrada. Se trataba de un hombre que yacía pálido, con la cabeza echada hacia atrás, mostrando en su rostro un rictus de agonía. «¡Galbro!», exclamó Sarono. «¿Muerto? ¿Qué?». Con una repentina sospecha, pasó la cabeza por el umbral, luego retrocedió y gritó: «La muerte está en la caverna». Mientras lanzaba ese alarido, la bruma azul se arremolinó y se condensó. Al mismo tiempo, Conan se abalanzó sobre los 4 hombres apiñados en el portal y los hizo trastabillar, pero no consiguió meterlos de cabeza en el interior de la oscura caverna. Sospechando una celada, se apartaron del hombre muerto y del demonio que se materializaba. A pesar del violento empujón que les hizo perder el equilibrio, Conan no obtuvo el resultado deseado. Strombani y Sarono cayeron al suelo en el umbral. El contramaestre tropezó con las piernas de este, y el verdugo hizo una carambola y chocó contra la pared. Antes de que Conan pudiese llevar a cabo su despiadado plan de hacer entrar a puntapiés en la caverna a los hombres caídos, cerrando después la puerta y permitiendo que el monstruo sobrenatural que estaba en ella terminase su mortífero trabajo, se vio obligado a defenderse de la violenta embestida del verdugo, que fue el primero en recuperar el equilibrio y el sentido. El cimerio se agachó y el bucanero erró el tremendo golpe que le daba con el alfanje. La ancha hoja, al chocar contra la pared, hizo saltar chispas azuladas. En menos de un segundo, la siniestra cabeza del verdugo rodaba por el suelo de la caverna, cercenada por el alfanje más cercano de Conan. En los escasos segundos que duró todo esto, el contramaestre volvió a ponerse en pie y atacó al cimerio con el alfanje, asestándole golpes que hubieran terminado con la vida de un hombre menos fuerte. Los alfanjes chocaban estruendosamente en la estrecha caverna. Mientras tanto, los 2 capitanes, aterrados ante el desconocido peligro que amenazaba en su interior, se alejaron del portal a tal velocidad que el demonio no llegó a materializarse íntegramente antes de que consiguieran escapar del perímetro mágico, poniéndose fuera de su alcance. Cuando finalmente pudieron incorporarse y desenvainar sus espadas, el monstruo había vuelto a difuminarse y se había convertido en un vaho azul. Conan, que luchaba violentamente contra el contramaestre, redobló sus esfuerzos para liquidar al adversario antes de que acudieran en su auxilio. Ante los feroces embestidas del cimerio, el hombre se cubría de sangre a medida que iba retrocediendo y clamaba por sus compañeros. Antes de que Conan pudiera asestarle el golpe final, los 2 jefes se le echaron encima con la espada en la mano, llamando a gritos al resto de sus hombres. Conan retrocedió de un salto y se dirigió a la plataforma, aun cuando se sentía perfectamente capaz de enfrentarse a los 3 hombres juntos, todos ellos afamados espadachines. No deseaba ser atrapado por la tropa que cargaría sendero arriba, al oír el ruido del combate. Sin embargo, los otros no llegaban con la celeridad que había esperado. Estaban desconcertados por los ruidos y los gritos apagados que provenían de la caverna situada encima de ellos, y ninguno se atrevía a subir por el sendero por temor a recibir una estocada en la espalda. Cada bando observaba a su contrario en tensión y empuñando las armas, pero sin saber qué decisión tomar. Siguieron vacilando cuando vieron a Conan acosado en la plataforma. Aprovechando que no tendían sus arcos, Conan trepó rápidamente por las piedras del risco y al llegar a la cima se arrojó al suelo, escondiéndose de la vista de todos. Los capitanes frenéticos corrieron por la plataforma blandiendo sus espadas. Los hombres, viendo que sus jefes no intercambiaban estocadas, dejaron de amenazarse y quedaron boquiabiertos y aturdidos. «Perro», exclamó Sarono, «planeaste atraparnos y asesinarnos, traidor». Conan se mofó de ellos desde arriba. «Bueno, ¿qué esperabais, necios? Ambos os proponíais cortarme el cuello en cuanto hubiera obtenido el botín para vosotros. De no haber sido por ese infeliz de Galbro, os habría cogido a los 4.
Luego hubiera explicado a vuestros hombres que os precipitasteis neciamente en brazos de la muerte. Y una vez muertos los dos, te hubieras apoderado de mi barco y del tesoro también, bramó Strombani. Sí, y me hubiera llevado a la flor innata de la tropa. He estado pensando en regresar a Maine durante meses, y esta era una buena oportunidad de hacerlo. Lo que vi en el sendero eran las huellas de Galbro, si bien ignoro cómo ese tonto se enteró de la existencia de esta caverna, ni cómo esperaba llevarse él solo el botín. Pero de no haber sido por el hallazgo de su cuerpo, nos hubiéramos precipitado en la trampa mortal, tartamudeó Sarono, cuyo rostro moreno estaba todavía pálido. ¿Y qué era eso?, preguntó Strombani. ¿Algún vapor venenoso? No, se movía como un ser vivo, y estaba tomando forma de modo diabólico antes de que saliéramos. Es algún diablo al que un encantamiento mantiene encerrado en la caverna. Bueno, ¿qué pensáis hacer?, les gritó Conan atormentándolo sarcásticamente. ¿Qué debemos hacer?, le preguntó Sarono a Strombani. No se puede entrar en la caverna del tesoro. No podréis conseguirlo, les aseguró Conan desde su refugio. El demonio os estrangulará. Por poco me coge a mí cuando llegué allí. Oíd, voy a referiros una anécdota que los pictos cuentan en sus chozas, cuando las hogueras se han convertido en rescoldos. Cierta vez, hace mucho tiempo, 12 hombres extraños salieron del mar, atacaron una aldea picta y pasaron a cuchillo a todos sus habitantes, excepto a unos pocos que lograron escapar a tiempo. Luego encontraron una caverna y la llenaron de oro y joyas. Pero un chamán de los pictos asesinados, uno de los que huyeron, hizo unos pases mágicos con los que evocó a un demonio de los infiernos más profundos. Mediante sus sortilegios obligó a ese demonio a penetrar en la caverna y estrangular a los hombres mientras bebían una copa de vino. Y para que no anduviera vagando por la zona molestando a los pictos, el brujo, con sus poderes mágicos, lo confinó en el interior de la caverna. El rumor corrió de tribu en tribu y todos los clanes abandonaron el lugar embrujado. Cuando me arrastré por la caverna para escapar de los pictos, comprobé que la antigua leyenda era verdad y que se refería a Tranicos y a sus hombres. La muerte es el guardián del tesoro del viejo Tranicos. «Haz subir a los hombres», dijo Strombani, echando espumarajos por la boca. «Treparemos y lo mataremos». «No seas necio», gruñó Sarono. ¿Crees acaso que algún hombre en la tierra podría subir por esos peldaños? Mantendremos a los hombres apostados aquí durante el tiempo que sea necesario para acribillarlo a flechazos si se atreve a aparecer. Pero vamos a conseguir esas joyas. Él tiene algún plan para hacerse con el botín. De lo contrario, no hubiera traído en 30 hombres para llevárselo. Si Conan es capaz de cogerlo, también nosotros lo podemos hacer. Vamos a doblar la hoja del alfanje formando un gancho. Lo tiraremos para que rodee la pata de la mesa, y así la traeremos hasta la puerta. Bien pensado, Sarono, dijo Conan desde arriba con voz burlona. Eso era exactamente lo que yo tenía pensado. Pero ¿cómo vais a encontrar el sendero para regresar a la playa? La noche caerá antes de que lleguéis allí, si es que pensáis abriros camino por el bosque, y entonces yo os seguiré y os mataré uno por uno en la oscuridad. No es una fanfarronada, masculló Strombani. Puede moverse y golpear en la oscuridad, tan silenciosamente como un fantasma. Si nos da caza mientras regresamos por el bosque, seremos pocos los que consigamos volver con vida a la playa. Entonces lo mataremos aquí, bramó Sarono. Alguno de nosotros le lanzaremos flechas, mientras el resto trepamos por el risco. Si los dardos no dan en el blanco, llegaremos hasta él con las espadas. Escuchad, ¿por qué se ríe? Porque me hace gracia oír a hombres muertos tramando traiciones, dijo Conan con humor negro. Ten cuidado, no lo irrites, aconsejó Sarono. Levantando la voz gritó a los hombres para que se unieran a él, y a Strombani en la plataforma. Los marinos comenzaron a escalar por el sinuoso sendero, y cuando uno de ellos intentó hacer una pregunta a gritos, simultáneamente se oyó un zumbido parecido al de una abeja enfurecida, que acabó en ruido sordo. El bucanero jadeó y la sangre comenzó a brotar de su boca abierta. Cayó de rodillas con una flecha negra clavada en la espalda. Sus compañeros gritaron para dar la alarma. «¿Qué ocurre?», gritó Strombani. «¡Pictos!».
bramó uno de los piratas al tiempo que levantaba su arco y disparaba a ciegas. A su lado, un hombre lanzó un gemido y cayó con la garganta atravesada por una flecha. «Poneos a cubierto, necios», vociferó Sarono. Desde su ventajosa posición vislumbró a unas figuras pintadas que se movían en la espesura. Uno de los marinos que estaba en el tortuoso sendero cayó hacia atrás, moribundo. El resto se precipitaron rápidamente hacia abajo, por entre las rocas que había al pie del despeñadero. Se pusieron a cubierto atropelladamente, poco acostumbrados a aquella clase de lucha. Las flechas llovían desde los arbustos, quebrándose contra los peñascos. Los hombres que estaban en el saliente yacían boca abajo. «Estamos atrapados», dijo Strombani pálido. Valiente cuando pisaba la cubierta de un barco, este silencioso y bravo guerrero sentía que se le estaban agitando sus imperturbables nervios. «Conan dijo que temían a este despeñadero», dijo Sarono. «Cuando caiga la noche, los hombres deben subir aquí. Defenderemos esta posición y los pictos no nos atacarán». «Sí», se burló Conan por encima de ellos. «No escalarán el despeñadero para cogeros». «Eso es cierto. Simplemente lo rodearán y os mantendrán aquí hasta que todos hayáis muerto de hambre y de sed». «Es verdad», dijo Sarono con desesperación. «¿Qué podemos hacer?» «Haz una tregua con él», murmuró Strombani. «Si alguien puede sacarnos de este atolladero, es él. Ya habrá tiempo para rebanarle el pescuezo». Y levantando la voz dijo: «Conan, olvidemos nuestra lucha por el momento. Estás metido en este lío tanto como nosotros. Baja y ayúdanos a salir de esto». «¿Qué te has creído?», repuso el cimerio. «Solo tengo que esperar a que oscurezca, bajar al otro lado del despeñadero y desaparecer en el bosque. Puedo atravesar a rastras las líneas de los pictos que rodean este monte, volver al fuerte y comunicar vuestra muerte a manos de los salvajes, lo que pronto será cierto». Sarono y Strombani se miraron en pálido silencio. «Pero no lo haré», rugió Conan, «no porque sienta ningún amor por vosotros, perros, sino porque no abandono hombres, aunque sean mis enemigos, para que sean masacrados por los pictos». La enmarañada cabellera negra del cimerio apareció sobre la cima del despeñadero. «Ahora escuchad atentamente. Hay tan solo una pequeña banda allá abajo. Los vi reptar por los arbustos hace un rato. En cualquier caso, si hubieran muchos, todos los hombres al pie del despeñadero están muertos ya. Creo que solo un pequeño grupo de jóvenes enviados delante del grupo principal para impedir que lleguemos a la playa. Estoy seguro de que un grupo más grande de guerreros avanza por algún sitio hacia nosotros. Han acordonado el lado oeste del despeñadero, pero no creo que haya ninguno en el este. Voy a bajar por ese lado y me voy a meter en el bosque para sorprenderlos por detrás. Mientras, bajad sigilosamente por el camino para reuniros con vuestros hombres en las rocas. Decidles que destensen los arcos y tiren las espadas. Cuando me oigáis gritar, corred hacia los árboles que están en el lado oeste del claro. ¿Y qué hay del tesoro? Que se vaya al infierno. Tendremos suerte si salimos de esta con la cabeza sobre los hombros». La negra testa desapareció. Esperaron oír algún sonido que indicara que Conan se había arrastrado hacia la pared casi vertical y bajaba, pero no oyeron nada. No había ningún otro sonido en el aire. Ya no se partían más flechas contra las rocas en las que estaban escondidos los marinos. Pero todos sabían que aquellos fieros ojos negros acechaban con paciencia asesina. Cautelosamente Strombani, Sarono y el contramaestre comenzaron a bajar por el tortuoso sendero. Estaban a medio camino cuando las flechas empezaron a silbar a su alrededor. El contramaestre gimió y cayó pesadamente en la cuneta, con el corazón atravesado. Las flechas rebotaban contra los yelmos y corazas de los jefes, mientras corrían frenéticamente camino abajo. Alcanzaron la ladera de la montaña y se tumbaron jadeantes entre los peñascos, maldiciendo. «¿Será otro truco de Conan?», se preguntó Sarono desconfiado. «En esta ocasión podemos confiar en él», aseguró Strombani. «Estos bárbaros viven según su propio código de honor, y Conan nunca abandonaría a hombres de su raza para que fueran masacrados por gentes de otra. Nos ayudará contra los pictos, aunque piense matarnos él mismo. Escucha». Un grito que helaba la sangre rasgó el silencio.
Venía del bosque del oeste y simultáneamente un objeto salió lanzado de entre los árboles, golpeó el suelo y rodó dando botes hacia las rocas. Una cabeza humana cortada, una cara horriblemente pintada, con la gélida mueca de la muerte. La señal de Conan, rugió Strombani. Y los desesperados corsarios se levantaron como una tromba de las rocas y corrieron hacia el bosque. Las flechas volaban desde la espesura, pero su vuelo era errático. Solo 3 hombres cayeron. Entonces los fieros marinos se zambulleron en el follaje y cayeron sobre las pintadas figuras desnudas que surgían de la oscuridad. Hubo un instante mortal de encuentro cuerpo a cuerpo, jadeante y feroz. Alfanjes golpeando, hachas de guerra, pies calzados con botas, aplastando cuerpos desnudos, y luego pies descalzos haciendo ruido entre la hojarasca, en un vuelo febril de los sobrevivientes de la pequeña avanzadilla que había abandonado la lucha, dejando tras de sí a 7 pintadas figuras inmóviles sobre las hojas manchadas de sangre que cubrían la tierra. Más allá, entre los matorrales, se oyó un crujido, luego cesó y apareció Conan, sin su casco, con el manto hecho jirones y el alfanje chorreando sangre. ¿Ahora qué? Jadeó Sarono. Sabía que el ataque había sido un éxito solo porque el inesperado ataque de Conan por la retaguardia había desmoralizado a los pictos e impedido que respondieran. Pero estalló en maldiciones cuando el cimerio atravesó con su arma a un bucanero que se retorcía en el suelo con una cadera rota. «No podemos llevarlo con nosotros», gruñó Conan, «y no sería correcto dejarlo para que los pictos le cojan vivo. Vamos». Se agolparon detrás de él mientras andaba entre los árboles. Solos, habrían vagado entre los matorrales durante horas antes de encontrar el camino de la playa, de haberlo encontrado alguna vez. El cimerio los guió tan certeramente como si hubiera seguido un camino iluminado, y los aventureros gritaron con histérico desahogo al irrumpir repentinamente en el camino del oeste. «Loco», Conan palmeó el hombro de un pirata que empezaba a correr, y lo hizo volver con sus compañeros. «Te reventarás el corazón, y caerás dentro de 100 metros. Estamos a leguas de distancia de la playa. Caminad con paso tranquilo. Quizá tengamos que correr durante la última legua. Guardad vuestras fuerzas para entonces. Ahora vamos». Empezó a andar con un paso firme y constante. Los marinos lo siguieron, ajustando su paso al de él. El sol acariciaba las olas del océano occidental. Tina estaba de pie ante la ventana desde la que Beleza había observado la tormenta. «El sol poniente convierte el océano en sangre», dijo. «Las velas son manchas blancas en las aguas de color carmesí. Los bosques están cubiertos de sombras oscuras. ¿Qué hacen los marinos en la playa?», preguntó Beleza lánguidamente. Estaba reclinada en un diván, con las manos cruzadas bajo la cabeza y los ojos cerrados. «En ambos campamentos se están preparando para la cena», dijo Tina. «Recogen maderas y hacen fuegos. Puedo oírlos gritándose unos a otros. ¿Qué es eso?». La repentina tensión con que hablaba la muchacha hizo que Beleza se irguiera en el diván. Tina se aferraba al marco de la ventana con el rostro pálido. «Escucha, oigo aullidos a lo lejos, como si se tratara de una manada de lobos». «¿Lobos?», preguntó Beleza al tiempo que se levantaba. El miedo le atenazaba el corazón. «Los lobos no cazan en manadas en esta época del año». «Oh, mira», dijo la niña señalando a lo lejos. «Son hombres que salen corriendo del bosque». Beleza corrió a su lado, mirando con los ojos muy abiertos a las pequeñas figuras que surgían de la espesura, a lo lejos. «Los marinos», dijo jadeando, con las manos vacías. «Veo a Sarono, a Strombani. ¿Dónde está Conan?», preguntó la chiquilla. Beleza movió la cabeza. «Escucha, oh, escucha», gimoteó Tina, abrazándose a ella. Los pictos, todos en el fuerte, podían oírlo ahora. Un fuerte ulular de loco alborozo y de sed de sangre surgía de las profundidades del oscuro bosque. El sonido espoleaba a los agotados hombres que se dirigían hacia la empalizada. «Rápido», jadeó Strombani, a quien el esfuerzo dibujaba en el rostro una máscara de agotamiento. «Nos están pisando los talones. Mi barco». «Está demasiado lejos para alcanzarlo», resopló Sarono. «Vamos al fuerte». «Mira, los hombres acampados en la playa nos han visto».
Agitó sus brazos en una pantomima sin aliento, pero los hombres de la orilla entendieron el significado del aullido salvaje que se alzaba en triunfal crescendo. Los marinos abandonaron sus hogueras y perolas y volaron a la puerta del fuerte. Pasaban a través de ella cuando los fugitivos del bosque rodearon el ángulo sur y entraron también. Era una multitud frenética, medio muerta de cansancio. El portón fue cerrado con aterradora prisa, y los marinos empezaron a subir a lo alto de la muralla para unirse a los soldados que ya estaban allí. Beleza, que había corrido desde el palacio, le preguntó a Sarono: ¿dónde está Conan? El bucanero extendió un pulgar hacia el tenebroso bosque. Estaba jadeando, el sudor le caía por la cara. Sus exploradores nos pisaban los talones antes de que consiguiéramos llegar a la playa. Él se detuvo para matar a unos pocos, a fin de darnos tiempo para escapar. Se alejó tambaleante para ocupar su sitio en la pasarela, a la que ya se había subido Strombani. Valenzo estaba allí, sombrío y envuelto en su capa, extrañamente silencioso y lejano. Parecía un hombre embrujado. «Mira», aulló un pirata, dominando con su voz el griterío ensordecedor de la horda todavía invisible. Un hombre salió del bosque, corriendo velozmente por el espacio abierto. «Conan», masculló Sarono con sonrisa de lobo. «Estamos a salvo en la empalizada y sabemos dónde está el tesoro. Ya no veo ninguna razón para que no lo atravesemos con nuestras flechas». «No», dijo Strombani cogiéndolo del brazo. «Vamos a necesitar su espada. Mira». Detrás del veloz cimerio apareció una horda salvaje corriendo y aullando. Eran cientos y cientos de pictos desnudos. Sus flechas llovían alrededor del cimerio. Con unas cuantas zancadas, Conan alcanzó la pared este de la empalizada. Dio un brinco hacia arriba, se aferró a la punta de los troncos y saltó por encima hacia el interior, con el cuchillo entre los dientes. Las flechas se clavaron certeramente en los troncos, justo donde había estado su cuerpo. La resplandeciente casaca de Conan había desaparecido. Su camisa blanca estaba rota y manchada de sangre. «¡Detenedlos!», rugió, cuando sus pies tocaron el suelo dentro de la empalizada. «Si alcanzan el muro, estamos perdidos». Los piratas, los bucaneros y los soldados respondieron al instante, y un enjambre de flechas y dardos cayó sobre la horda que avanzaba amenazadoramente. Cuando Conan vio a Beleza, que llevaba a Tina de la mano, sus primeras palabras fueron muy expresivas. «Entrad en la casa», ordenó. «Las saetas pasarán por encima de la muralla. ¿Qué os había dicho?». Vibrando como una cabeza de serpiente, una negra flecha se clavó en la tierra, a los pies de Beleza. Conan cogió un arco y saltó sobre la pasarela. «Algunos de vosotros, preparad antorchas», rugió por encima del clamor del combate. «No podemos verlos en la oscuridad». El sol se había puesto sobre un río de sangre. Afuera en la bahía, los hombres que estaban a bordo de la barcaza habían cortado la cadena del ancla, y el Mano Roja se alejaba rápidamente por el horizonte escarlata. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.